Buenos días con todos. Yo soy la doctora Claudia Albizuri, soy médico gastroenteróloga del Hospital Cayetano Heredia y voy a presentar el día de hoy cuidado del paciente con cirrosis integrando todo. La cirrosis hepática se va a definir histológicamente como una fibrosis avanzada que va a conllevar con el tiempo a una desorganización de la arquitectura del parénquima hepático y formación de nódulos regenerativos. Esta fibrosis, esta cicatrización del hígado, lo que hace con el tiempo es conllevar a la hipertensión portal, que finalmente va a dar todas las complicaciones que conocemos de los pacientes cirróticos. Esta es un estadio final e irreversible de muchas enfermedades hepáticas crónicas. Este concepto de irreversibilidad está cambiando últimamente, ya que dependiendo de la etiología de la cirrosis, sobre todo en infecciones virales, esta puede ser reversible cuando está en etapas tempranas. Al examen físico debemos buscar estigmas hepáticos, como cuáles, como palmas hepáticas, hipotrofia del músculo de la mano. También podemos buscar telangiectasias, algunos puntos rubíes. Y el objetivo del tratamiento en los pacientes cirróticos va a ser evitar las descompensaciones a través de la compensación del grado de hipertensión portal. El único tratamiento efectivo en casos avanzados de la cirrosis es el trasplante hepático, que lamentablemente en el caso del Ministerio de Salud no lo tenemos a la mano. La importancia de la etiología va a darse en la identificación de la causa que ha desencadenado esta fibrosis hepática. ¿Por qué? Porque hay que tomar las medidas para tratar de revertir esta situación, en el caso de que la cirrosis haya sido por una infección viral, por hepatitis B o C, y está en etapas tempranas, podríamos darle tratamiento y en algunos casos podríamos hasta revertir el grado de fibrosis y de repente pasar a un grado de cirrosis a fibrosis avanzada, que sería revertir el cuadro. Hay que valorar la coexistencia entre ellas. Hay muchos casos que el paciente puede tener hepatitis C, pero también puede ser un paciente obeso, puede ser un paciente alcohólico con hepatitis B. Entonces, la coexistencia de ellas va a aumentar el grado de fibrosis y va a dar también algunas complicaciones mayores por aumento de la hipertensión portal. En el caso de muchos pacientes, la elevación de transaminasas iniciales que vemos en el consultorio pueden ser por alcohol, por hígado graso o por infecciones virales. Es importante también consultar el consumo de medicamentos. ¿Por qué? Porque los medicamentos pueden elevar transitoriamente las enzimas hepáticas y esto puede hacer pensar que el paciente está con una cirrosis activa, cuando no es así. En nuestro medio, los pacientes consumen muchos extractos herbales, muchas hierbas, que no sabemos exactamente cuál es el impacto y pueden tener un mayor complicación de la elevación de transaminasas. Entonces es importante ver cómo se comportan las transaminasas con el tiempo, si estas suben, si estas bajan y cómo es su evolución. Acá tenemos algunas etiologías para ponernos en el marco de la cirrosis que causan formas frecuentes de hepatopatía o de cirrosis en los pacientes adultos. Por ejemplo, si encontramos una GGT alta con un volumen corpuscular medio alto en el hemograma, paciente con consumo de alcohol crónico, podemos atribuir la etiología al consumo de alcohol. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? La abstinencia. Pacientes con serología de antígeno de superficie positivo, de core IgM o IgG positivo, le tomamos un RNA para virus de hepatitis D y sale una coinfección entre hepatitis B con virus de hepatitis D. En este caso, pues el tratamiento es con lamivudina, entecavir, adenofovir o tenofovir. En el caso del paciente que tenga positividad al ARN por virus de hepatitis C, pues atribuimos la etiología a una infección que el tratamiento anteriormente pues era interferón con ribavirina. Actualmente se usa sofosbuvir, velpatasvir. En el caso de un paciente que tenga positividad con elevación de la fosfatasa alcalina, que tenga GGT elevado, con positividad de LAMA, este caso es un paciente con una colangitis biliar primaria. El tratamiento para este caso es el ácido ursodeoxicólico. En el caso del paciente que tenga una positividad con el examen de lana, un asma positivo, una elevación de inmunoglobulina G, podemos atribuir la etiología a la hepatitis autoinmune. Tratamiento normalmente lo damos con azatioprina o prednisona.
Paciente que tenga elevación de la ferritina, una saturación de transferrina más de 45, le hacemos la mutación del gen HFE y sale positivo, pues atribuimos esto a una hemocromatosis con un tratamiento de flebotomías en la mayoría de los casos. En el caso de paciente con baja ceruloplasmina y una excreción de orina elevada en 24 horas, pues paciente joven con manifestaciones neurológicas, podemos atribuirlo a una enfermedad de Wilson. Y paciente obeso, que es nuestra mayoría de pacientes, lamentablemente, paciente obeso, diabético, con colesterol bueno, al HDL bajo, con glucosa alta, triglicéridos altos, pues atribuimos a una enfermedad por hígado graso, en el cual el tratamiento va a ser principalmente dieta y baja de peso. Cabe resaltar que en muchos casos de estos pacientes, cuando tenemos dudas, sobre todo si es una hepatitis autoinmune versus un hígado graso, pues tenemos que recurrir a la biopsia hepática, que nos va a ayudar en etapas tempranas de la cirrosis, porque ya en etapas avanzadas de la cirrosis lo único que vamos a ver es fibrosis y muy poco de la etiología a la cual le desencadenó la enfermedad. Es por eso que para el tratamiento es importante hacer un diagnóstico temprano. Ahora, ¿cómo calcular el pronóstico de estos pacientes? Ya tengo un paciente que viene a consultorio, tiene cirrosis y dice, doctora, ¿cómo va a ser mi manejo? ¿Cuál es mi pronóstico? Una vez hecho el diagnóstico de cirrosis, es importante calcular el score. Las transaminasas o los hallazgos físicos no van a definir el pronóstico. Paciente que venga con 300 de transaminasa no va a ser peor que un paciente que tenga 50 de transaminasa. Depende mucho de la etiología y sobre todo de este score, del score de Child. ¿Qué es el score de Child? Es un score que va a evaluar la sobrevida. Entonces, score sobrevida al año, aproximadamente Child A, que es lo más compensado, tienen 100% de sobrevida al año, Child B 80% y un Child C sí 45% porque ya son pacientes muy descompensados. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Calculamos con exámenes que tenemos a la mano, con exámenes físicos y con exámenes de laboratorio. Hay que evaluar el grado de encefalopatía del paciente, paciente que viene ya con alteración de sueño-vigilia, paciente que tiene flapping, paciente que está somnoliento, paciente que no está atento, entonces ya hay un grado de encefalopatía. Y según el grado que tenga, lo voy a poner un puntaje de 1, 2 o 3. Paciente que tenga ascitis, esto puede evaluarse clínicamente. Si es que tengo dudas, puedo mandarle una ecografía, que es un examen ampliamente disponible. Cómo está el valor de bilirrubina, cómo está la albúmina, cómo está el tiempo de coagulación. Y según esto voy a clasificar al paciente si es un Child A, B o C. Este Child va a ser dinámico. Eso quiere decir que cada vez que el paciente venga a consulta, puedo yo modificar el grado y ver si el paciente se está compensando, o se está yendo a un grado A, o si el paciente está complicándose y están yendo a un grado C. Otro score es el score de MELD. El score de MELD va de valores de 6 a 40 y va a indicar el grado de afección. 6 es un score de MELD bajo y 40 es un score de MELD alto. El MELD básicamente lo que se usa en nuestro medio es para ver si el paciente o no requiere un trasplante hepático. ¿Cuáles son los exámenes que se van a incluir? Creatinina, bilirrubina, INR y el valor de sodio puede o no usarse en el caso de que se utilice la variante del MELD-NA, que es el MELD sodio. ¿Cuánto yo debo calcular el MELD? Idealmente lo calculamos en cada consulta. Los pacientes vienen a consulta cada 3, 6 meses, según el estado de compensación que tengan. Si están muy descompensados, pues las veces que manejamos ascitis lo citamos semanalmente. Un MELD menos de 10 se puede recalcular una vez al año, mientras el paciente no tenga descompensaciones importantes. Un score de MELD de 11 a 18, eso quiere decir que ya hay que calcularlo cada 3 meses para ver cómo va. Un score de MELD de 19 a 24, calcularlo mensualmente el score, eso quiere decir que los controles deben ser mensuales, y más de 25 calcular semanalmente. ¿Por qué tan frecuente? Idealmente, este nuevo valor de score de MELD es por el tema de qué tan primeros estén o no en la lista de trasplante hepático. Estos son guías de manejo internacional, entonces es por eso que se necesita un control más periódico del valor de MELD para ver si es que el paciente o no va a entrar o qué lugar de la lista de trasplante le toca. Entonces el score de MELD también es un score muy sencillo, solo necesitamos bilirrubina, INR, creatinina,
Y el score es a través de un logaritmo, pero está disponible en todos los celulares, entonces con los valores que se tengan, pues se ingresan y tenemos el valor de MEL. Entonces acá tenemos más o menos la sobrevida del MEL a los 3 meses, ¿no? El score de MEL de 0 a 9 tiene una sobrevida de 98%, de 10 a 19 tiene 94%, de 20 a 29, 80%, y un MEL de 30 a 39, pues un 47%. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué score uso, MEL o MEL sodio? Idealmente el score de MEL fue introducido y fue validado para predecir sobrevida a los 3 meses en pacientes con TIPS. Posteriormente ya esto se validó para la población de cirróticos en general y se evalúa el valor de sodio como predictor de mortalidad en cirróticos. Pacientes que tienen hiponatremia pues tienen mayor mortalidad por mayor complicaciones que puedan tener. Ambos son buenos predictores de mortalidad intrahospitalaria y hepatopatía compensada. En algunos casos se prefiere el melsodio, pero ambos scores son totalmente válidos. Ahora, ¿cuál es mejor, el Child o el score de MEL? Bueno, acá tenemos una revisión sistemática de 42 estudios que se realizó en esta revisión. 44 estudios favorecieron el score de MEL, 16 el score de Child y 99 no encontraron diferencias significativamente distintas entre ellas. Ambos tienen valores pronósticos similares, depende para qué utilidad se requiera este score. Para pacientes con trasplantes, pues siempre se va a preferir el score de MEL. Bueno, y como parte del manejo del cirrótico, ¿qué cosas, aparte de las que ya conocemos, manejo de ascitis, manejo de hemorragias digestivas, manejo de prevención de varices, qué otras cosas extra hay? Esos son tópicos que son poco valorados o poco considerados en muchos lugares, pero es importante saberlos y sobre todo manejarlos, porque muchas veces las complicaciones derivan de estos temas. Uno de ellos es la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular que se objetiva a través de imágenes, o sea, un examen objetivo. La sarcopenia va a conllevar a una reducción en la fuerza o en la función del paciente y va a hacer que poco a poco pierda sus habilidades diarias y que vaya hasta la postración y conforme vaya avanzando, pues a un mayor deterioro. La cirrosis va a ser un estado catabólico, esto quiere decir que va a consumir al paciente, en el cual hay una pérdida de las proteínas del músculo, ya que esta pérdida es mayor que la síntesis. El aumento de complicaciones como la encefalopatía hepática, las infecciones, hay aumento de mortalidad, hay aumento de complicaciones post-trasplante, se van a deber al grado de sarcopenia que tenga. Entonces, un grado de sarcopenia importante conlleva una mayor mortalidad del paciente. Hay otro concepto acá, que es el concepto de fragilidad, que es la disminución de la reserva fisiológica con aumento de vulnerabilidad a estresores distintos como infecciones, como un sangrado, como la aparición de una ascitis, y es la manifestación fenotípica de pérdida de función muscular, o sea, es lo que yo voy a ver en el paciente. La fragilidad global puede darse por afección de múltiples órganos, o sea, paciente que ya tiene una cirrosis por hígado graso, pues tiene un mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de infartos, mayor riesgo de ACVs, mayor riesgo de tener dislipidemias y a la vez esto contribuir a la enfermedad cardiovascular. Entonces es todo un círculo vicioso. Es importante identificar y tratar tempranamente estos casos para mejorar la sobrevida. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia es bastante importante. En sarcopenia es de 40 a 70% y de fragilidad es de 18 a 43%. Esto va a ir aumentando conforme vaya aumentando la severidad del paciente y la duración de la cirrosis que tenga el paciente. Entonces, todo esto es una rueda que todos estos factores contribuyen a la fragilidad y a la sarcopenia, la presencia de comorbilidades, la presencia inadecuada de ingesta de calorías y proteínas, porque un paciente cirrótico, por ahí de repente se tiene el mal concepto de que ya no debe comer carne o no debe comer proteínas en general, por un mayor riesgo de encefalopatía hepática, entonces el paciente empieza a desnutrirse y eso es un concepto errado que tenemos que cambiar. Entonces el consumo inadecuado de calorías, de proteínas, pues conlleva un mayor prevalencia de sarcopenia, de fragilidad.
El paciente que va envejeciendo también tiene un mayor riesgo ya per se por la edad de perder masa muscular. Paciente cirrótico creen que no debe hacer nada, que debe estar sentado, pues la inactividad, el hecho de no hacer ejercicio, de no moverse, de no estar activo, conlleva masa muscular y recordemos que la masa muscular es muy difícil de recuperar, sobre todo en estos estados, ¿no? Factores de hospitalización recurrente. Muchas veces cuando están hospitalizados, pues no tienen una nutrición adecuada, pese a que debería ser todo lo contrario, pero hospitalizaciones recurrentes también llevan a sarcopenia, disfunción endocrina, pacientes ya con ascitis refractarias o encefalopatía hepática. Todo esto conlleva a una mayor prevalencia de sarcopenia y fragilidad. Entonces, ¿qué tan prevalente es? Acá tenemos una revisión de varios artículos en el cual reportan más o menos Montano, Loza y colaboradores. Por ejemplo, en el 2015, de 669 pacientes, encontraron que el 45% estaba sarcopénico. Y esto es muy importante porque más o menos el 50% de todos nuestros cirróticos van a tener un grado de sarcopenia. En otras prevalencias incluso es más, es hasta 62%. En este caso de AVI colaboradores en el 2018, pues identificó un área del psoas a través de tomografía o resonancia alterada que cumplía criterios para sarcopenia. Entonces, la prevalencia en nuestros pacientes pues es una prevalencia alta. ¿Cómo es la fisiopatología? En el caso de la fragilidad, hay algunos mecanismos para la fragilidad y eso es importante saber los mecanismos porque hay que ver cómo yo puedo prevenir esto. Para la fragilidad, en el caso del sistema nervioso central, pues vamos a ver disminución de las neuronas, alteración de la conectividad entre ellas, alteración de la neurotransmisión. En el tracto digestivo va a haber disminución de la microbiota intestinal, va a haber una disbiosis, baja carga de hormonas, va a haber inflamación crónica. Recordemos que el estado del cirrótico es un estado proinflamatorio, elevación de TNF, de interleuquina 6, va a haber una disminución de la inmunidad y va a haber una disminución de la respuesta ante las infecciones. Es por eso que estos pacientes tienen pues un mayor riesgo de tener infecciones. Entonces, todos estos son mecanismos propuestos de la fragilidad. En el caso de la sarcopenia, tenemos también otros mecanismos como son aumento de la translocación bacteriana, aumento de endotoxinas, de citoquinas proinflamatorias. El músculo también puede ser dañado por la causa que desencadenó la cirrosis, por ejemplo, el alcohol puede dar daño muscular. El caso de pacientes con obesidad pues se asocia a disminución de actividad física, mayor sedentarismo. Esto también afecta directamente a la masa muscular. No hay actividad del músculo. La baja ingesta de alimentos pues también lleva a una sarcopenia. Entonces son varios factores que influyen en estas complicaciones. Tenemos acá también, por ejemplo, en el caso de cirrosis, que se va a relacionar la sarcopenia con la fragilidad física. Es todo un círculo vicioso. A la vez que se empeora la sarcopenia, pues empeora la función hepática, empeora la reserva, aumenta el child, aumentan otras complicaciones y finalmente pues tenemos las muertes relacionadas a enfermedades hepáticas. ¿Cuáles van a ser herramientas diagnósticas? Tenemos varias herramientas diagnósticas. La mayoría requieren pues de un aparato extra, sobre todo cuando vamos a hacer la valoración objetiva, ¿no? Tenemos la impedancia bioeléctrica, tenemos algunas escalas, sí, sobre todo para evaluar fragilidad global, el índice hospitalario, el índice clínico de fragilidad. Estos scores son disponibles, se pueden aplicar. Y también tenemos, por ejemplo, ya cuando vamos a ver fragilidad física, la prueba de 6 minutos de caminata, ver en cuánto lo hace. Y para sarcopenia, sí, las pruebas ya son un poco más objetivas de medir la masa muscular del psoas, por ejemplo, a través de tomografía o resonancia. Se puede ver ecografías también. Entonces, esto por ahí que sí, en la práctica, sobre todo de primer nivel, puede ser un poco complicado, pero siempre se puede tener al menos la sospecha y referir a un lugar donde se pueda realizar. Entonces, el diagnóstico de sarcopenia se puede realizar, sí, con la circunferencia muscular del brazo medio. Sin embargo, esto no es tan objetivo, puede tener variabilidad interobservador porque va a ser operador dependiente, pero nos puede dar
una buena idea, sobre todo en lugares de primer nivel donde no se tiene acceso a pruebas un poco más complejas. El análisis de la bioimpedancia sí se realiza en algunos lugares. Esta prueba es una buena prueba, tiene buena sensibilidad, especificidad, pero puede estar limitado en cirrosis descompensada, sobre todo cuando hay retención de líquidos, porque esto va a dar interferencia. La ecografía puede ser usado en pacientes críticos, eso es lo bueno porque es móvil, no necesita el paciente entrar a tomografía para valorar grado de sarcopenia, por ejemplo. Sin embargo, en pacientes descompensados esto puede ser, no está muy bien validado, perdón. Y la tomografía o resonancia es el método más validado, es más preciso. Ahora, cabe resaltar que esto no es muy común, no es tan usado, digamos, la mayoría de veces que se pueden evaluar sarcopenia son pacientes que se toman tomografía por otras causas, ¿no? Indirectamente ahí, bueno, se valora cómo está el engrosamiento del psoas, de los músculos paraespinales. Sin embargo, esto, pues la tomografía o la resonancia conlleva un riesgo de radiación o de lesión renal, sobre todo en estos pacientes que la función renal es algo que tenemos que cuidar mucho por la probable descompensación que pueda tener. Entonces, acá tenemos unos scores, que eso sí se puede aplicar. La escala de Karnofsky no solo es para esto, sino es una situación clínico-funcional para muchas entidades. Entonces, se puede aplicar los scores de Karnofsky, el índice de fragilidad hepática, ver las actividades de la vida diaria, en pacientes idealmente compensados. En pacientes descompensados, esto puede tener algunos falsos valores. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la escala de fragilidad clínica, que va desde 1 hasta 9, 1 siendo un paciente muy en forma. Normalmente se correlaciona con el Child, pacientes que no están muy complicados, Child A, Child B en estadios tempranos, pueden estar muy en forma, bien o buen desempeño. Entonces, estos son scores que se pueden tener a la mano, están libres en Internet, se pueden aplicar al paciente. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? Cada mecanismo es importante porque nosotros tenemos que atacar a ese nivel. Entonces, para evitar la pérdida neuronal, para evitar que el paciente se desoriente, para evitar que no sea que el paciente siga teniendo sus actividades diarias, tenemos que prevenir y tratar la actividad de la encefalopatía hepática. Paciente, por ejemplo, tenemos en consultorio pacientes que son choferes y vemos claramente que están encefalopáticos. Imagínense el riesgo que conlleva no tratar la encefalopatía hepática en un paciente que conduce. Entonces, evitar el alcohol, evitar las sustancias neurotóxicas. En el caso de que tengamos pues una disbiosis, mejorar la microbiota. Esto se da, puede ser a través de tratamientos como rifaximina o mejorando el tránsito intestinal, evitando la proliferación de bacterias. Y tratar los casos de infecciones, sobre todo infecciones tempranas, porque estas infecciones en el paciente cirrótico, como tienen una baja inmunidad y una baja respuesta, pues eso se puede generalizar y lleva a mayor morbimortalidad. En el caso de objetivos de tratamiento de la sarcopenia, es importante la nutrición. Yo diría que es lo principal en este caso. Hay que quitarnos de la cabeza que el paciente solo debe comer dieta. Muchos pacientes no saben ni qué ingerir y comen solo sopa. Entonces, esto va a conllevar, aparte del mayor riesgo de sodio que consumen por la sopa en sí, pues conlleva una desnutrición. Y esto a la larga es en total detrimento del paciente. Se puede dar suplementos, pero de cadena ramificada, pero principalmente esto ya es en casos más avanzados. Lo principal es mejorar la nutrición y eso lo podemos hacer desde el lugar donde estemos trabajando. No es necesario trabajar en un hospital grande, eso se hace desde niveles 1. Entonces, prevenir, tratar las infecciones tempranamente, insistir al paciente, paciente alcohólico con cirrosis, tiene que dejar de tomar. Si esto es muy difícil, se puede referir a otro hospital donde tengan también un manejo psiquiátrico, porque esto no es solo de decir deja de tomar, o sea, esto necesita un apoyo y necesita tratamiento. Hay que insistir al paciente que no sea un paciente sedentario, que haga sus actividades en la medida de lo posible, que siga en actividad, porque a la larga el sedentarismo pues me va a llevar a sarcopenia. Entonces, en relación a nutrición, se puede calcular, hay fórmulas como la de Harris-Benedict, por ejemplo,
para saber cuánto es la cantidad de calorías que el paciente necesita. Entonces, esto hay que calcularlo, ojo, con el peso seco. Paciente que tiene edemas, se puede calcular más o menos cuánto era el peso antes y hacer la fórmula y dar la nutrición sobre este peso, no sobre el peso del paciente con edemas. Entonces, pacientes no obesos necesitan al menos 35 kilocalorías por kilo día. Entonces, es una dieta alta en calorías, no es una dieta hipocalórica. Esto hay que quitarnos un poco del concepto que tenía. Y en pacientes obesos también hay que tener mucho cuidado con la dieta hipocalórica que se le da, porque a veces esto hay que regularlo mucho y hay que ir disminuyendo gradualmente, pero evitando que el paciente termine en sarcopenia. Entonces, las proteínas, ya sabemos que el paciente cirrótico tiene que consumir de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de proteína al día. Y esto no es en el caso de pacientes con cefalopatía, tampoco se debería dar una dieta hipoproteica. Esto se pensaba antes, pero solo conllevó a mayor mortalidad por sarcopenia. Entonces, esto hay que tener un poco de cuidado. Siempre se recomienda que el paciente cirrótico coma varias veces, fraccionados, que tome un desayuno temprano, que tome un snack en la tarde, porque la nutrición fraccionada es mejor y tiene mejor absorción pues que la nutrición 1 o 2 veces al día que el paciente coma. Y los aminoácidos de cadena ramificada, bueno, esto es si es que no se llega de repente a los requerimientos de proteína con respecto a las dosis normales. Ahora, ¿cómo vamos a prescribir ejercicio en el paciente? Es importante antes de prescribir ejercicio saber qué ejercicio le vamos a recomendar al paciente. Personalmente, cuando el paciente tiene varices y no se han tratado, siempre le recomendamos no hacer ejercicios de pesa, de levantamiento, porque esto puede conllevar a una mayor presión a nivel del tórax, del abdomen, y si es que no tienen un tratamiento adecuado, pues las varices podrían conllevar a una rotura o una complicación. Entonces, el tipo de ejercicio debe ser aeróbico, caminata es lo que más recomendamos a los pacientes. Eso también hay que ver de acuerdo al grado de cirrosis. Paciente con cirrosis Child-Pugh, pues que está totalmente compensado, le podemos recomendar lo que es para todo paciente, 150 minutos a la semana. De una actividad probablemente moderada, eso ya indica una mayor movilización, pero en un paciente descompensado, pues definitivamente tenemos que restringir esto y lo que más probablemente le vamos a recomendar son estiramientos, ejercicios por ahí más que todo de estiramiento para tratar de no perder esa masa, pero no vamos a recomendarle pues un ejercicio aeróbico porque definitivamente no lo va a hacer y lo va a descompensar más. Ahora, otra complicación de estos pacientes que muchas veces pasa inadvertida es la osteoporosis. El aumento de esperanza de vida en los cirróticos por su adecuado manejo, por la prolongación del estado compensado del paciente, ha llevado a que con el tiempo estos pacientes se vean que tienen mayor riesgo de osteoporosis. Y esto es mayor en algunas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades colestásicas. La colangitis biliar primaria per se produce osteoporosis y sumado ya si este paciente tiene CBP más cirrosis, pues se aumenta el riesgo de osteoporosis. La osteoporosis afecta la masa ósea y la fuerza del paciente. Entonces, cuando el paciente tiene pues una fractura de cadera, complica muchísimo el estado basal del paciente y muchas veces estos pacientes cirróticos Child B, Child C no tienen un buen pronóstico postquirúrgico ni de cadera ni de otra cirugía. Entonces hay que tratar de evitar la osteoporosis en estos pacientes. Se diagnostica cuando la densidad ósea es menor de 2.5 veces la desviación estándar. En los adultos se realiza pues con la densitometría. Hay que descartar otras causas secundarias como osteomalacia y la prevalencia va a variar mucho. Esto es de acuerdo a la etiología y de acuerdo al grado de cirrosis, al grado del child que tenga. La prevalencia puede ser de 12 a 70%, pero en enfermedades colestásicas y en alcohol también, recordemos que esto es mayor. Bueno, acá tenemos los criterios, pues de acuerdo a la desviación estándar que obtengamos de la densitometría, podemos estar en rango normal de osteopenia o de osteoporosis. La vitamina D también es una sustancia liposoluble. Se pueden identificar valores de vitamina D bajos, más o menos en 1/3 de pacientes hepatópatas. Esto podemos dosarlo, es ampliamente conocido. También va a haber deficiencia per se en pacientes con colestasis. Y la ictericia, por ejemplo, en el caso de CBP, va a favorecer la malnutrición, la malabsorción y suprime la síntesis de la piel, por lo que el cual no se va a absorber mucho. El déficit de vitamina D va a aumentar la pérdida de la mineralización ósea y esto contribuye más al tema de la osteoporosis.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Paciente que consume alcohol, paciente que fuma, paciente malnutrido, pacientes con hepatitis autoinmune o CBPs que tenemos en corticoterapia, pacientes con prednisona que tengan más de 5 miligramos al día por 3 meses ya tienen un riesgo, un factor de riesgo para osteoporosis, déficit de vitamina D, hipertiroidismo o per se la enfermedad colestásica. Todos los pacientes cirróticos deben tener un screening inicial de densitometría ósea. Este examen debe medirse cada 2 a 3 años de acuerdo a al valor que tengamos y de acuerdo a la etiología. Pacientes ya con alguna enfermedad colestática y glucocorticoides hay que repetir anualmente. La presencia de ascitis va a subestimar sus valores. Es importante que si el paciente, por ejemplo, tiene ascitis, hacerle una evacuación antes o tratar de compensarlo hasta hacerle este examen de densitometría. Y también hay otros valores que tenemos que tomar, como el calcio sérico, vitamina D, fósforo o la paratormona. El tratamiento va a ser cambiar los estilos de vida, como principalmente suspender tabaco, suspender alcohol, incrementar también las actividades físicas, porque el reposo lo que va a hacer es darme osteopenia. Darle suplementos de calcio y de vitamina D. Recordemos que el total de calcio ingerido debe ser a 1 a 1.5 gramos por día. El suplemento más usado va a ser el carbonato de calcio. Hay que ingerirlo con comidas para facilitar la absorción del mismo. Puede darse el citrato en pacientes que tengan acloridia o que tengan dificultad en la absorción intestinal. Y los suplementos de vitamina D se pueden prescribir con 260 microgramos cada 2 semanas. El calcitriol se prescribe como 800 unidades diarias, ¿no? La vitamina D se puede dosar y según eso le damos el tratamiento al paciente. En el caso de los bisfosfonatos, estos aumentan la densidad ósea, pero recordemos que pacientes que tengan varices, los bifosfonatos están contraindicados por riesgo de sangrado de úlceras en las varices. O sea, producen una ulceración como por la tableta y esto puede hacer un sangrado digestivo. Entonces es importante ver cómo están controladas los grados de varices. La calcitonina es una hormona que inhibe la actividad osteoclástica de los huesos en los pacientes cirróticos, sin embargo, no se usa y su uso actual es debatible. Ahora, otro aspecto importante del cuidado del paciente cirrótico en general es la vacunación. Las infecciones de los pacientes cirróticos pueden ser desencadenantes de descompensaciones. Estas infecciones bacterianas resultan en una mortalidad más o menos de 30% a los 30 días. Y hay infecciones virales como por ejemplo la influenza, hepatitis A, hepatitis B que van a aumentar la mortalidad. Es importante prevenir esas infecciones a través de las inmunizaciones. Por ejemplo, la influenza. La influenza está con un mayor riesgo de morbimortalidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes obesos. Pero recordemos que en los cirróticos también tenemos pacientes con AFLD, con enfermedad vascular. Entonces, se ha visto que hay un beneficio, sobre todo en este grupo de pacientes. Es segura, es efectiva para pacientes hepatópatas. No hay elevación de transaminasas posterior a esta vacuna. En el caso de pacientes trasplantados se puede dar después y debe darse idealmente la influenza de tipo virus vivo inactivado y no virus vivo atenuado. En el caso del neumococo se recomienda una dosis en pacientes mayores de 65 años. Se puede dar la polivalente, que son hasta 23 antígenos y que van a agrupar la mayoría de antígenos para el neumococo. Esta vacuna hay que darla en los pacientes cirróticos. Ahora, la hepatitis B es importante ver si es que el paciente está vacunado y para esto le tomamos un antiantígeno de superficie y y es importante dosar los valores, porque si está menos de 10 quiere decir que el paciente no está protegido y hay que darle un refuerzo. Si está más de 10 es que el paciente se vacunó anteriormente y está todavía en rangos. La hepatitis A, esto sí recomendamos enérgicamente vacunar a los pacientes, pero hay que medir primero la IgG para ver si el paciente ya tuvo hepatitis A anteriormente y no necesita la vacuna. Si es que la IgG es negativo, hay que darle la vacuna al paciente, que se da a los 0, 6 y 12 meses. El problema es que los pacientes descompensados, como no tienen una buena inmunidad, pues se lo convierte en poco. Entonces también hay un tema de que puede que no esté protegido pese a la vacuna, ¿no? Mucho se habló del tema de la vacuna del COVID, si es que era seguro o no dárselo al paciente, si es que iba a tener una respuesta en el paciente cirrótico. Bueno, se vio que con las vacunas, por ejemplo, de AstraZeneca o con las vacunas de Johnson, se vio una efectividad en pacientes cirróticos que tenían
para prevención de COVID-19 y para prevención de enfermedad severa por COVID-19. Entonces también es una vacuna que deberíamos recomendar a nuestros pacientes cirróticos. Finalmente, al principio les comenté que en muchos casos avanzados la única curación, por así decirlo, era el trasplante hepático. El trasplante hepático consiste en la remoción del hígado enfermo que no funciona y reemplazar por un hígado sano. La mayoría de veces acá en nuestro país solo se hace de donante cadavérico o una porción de donante vivo. Esto solo se da en enfermedades hepáticas avanzadas, porque también el trasplante hepático tiene muchos riesgos de rechazo al tejido, de que la enfermedad de fondo vuelva a atacar al hígado. Entonces, no es algo que en nuestro medio se realice mucho. Muchos pacientes fallecen estando en lista de espera, lamentablemente porque no tenemos mucha tasa de donación de hígado. Entonces, ¿cuándo trasplantar? Se considera que un paciente con un score de MEL mayor o igual a 15 tiene que entrar a lista de trasplante. Ahora, hay puntajes extras que se da a los pacientes si es que el paciente tiene, por ejemplo, ya una trombosis, si el paciente tiene una malignidad, sobre todo con el patocarcinoma, si el paciente tiene una ascitis, si la ascitis está refractaria. Entonces, todo esto va a dar un punto extra al paciente y va a hacer que el paciente pueda ir a trasplante más temprano, por así decirlo. ¿Cuáles van a ser algunos criterios de exclusión para trasplante? Que el paciente tenga una neoplasia fuera del hígado, que no sea un hepatocarcinoma y que tenga pobre pronóstico. Esto ya es un criterio de exclusión per se. Que el paciente no haya tenido una abstinencia de alcohol. Entonces, el paciente, estos son los criterios, por ejemplo, que se usan, ¿no? Que no esté consumiendo alcohol por el riesgo de que pueda producir lo mismo el hígado trasplantado, que el paciente no tenga soporte social o no tenga un seguro, que esté infectado activamente, que no tenga buena adherencia al tratamiento, porque recordemos que después va a tener que tener una terapia inmunosupresora. Entonces, todas estas causas son criterios de exclusión. Recordemos que si tenemos un paciente cirrótico que está descompensado, pues lo ideal en el sistema de salud del MINSA no se puede trasplantar actualmente, no hay un centro trasplantador. Sin embargo, que el paciente tiene la opción de afiliarse a salud, pues sería una ventaja que tendría para tratar de acceder a un trasplante hepático. Y bueno, eso sería todo.